Hay algo extraño, murmuró Carmi con el dedo cerca de la pantalla para estar lista y dar la orden a los drones de atacar. ¿Qué cosa? Miguel a su lado preguntó, hecho una bola de nervios. Ambos miraban atentamente la pantalla donde se le fijaba la escena que les compartía el casco de Hiro. Habían estado observando todo y ambos jadearon con sorpresa cuando Baymax quedó reducido a chatarra. Tal vez estoy demasiado paranoica, Carmi descartó. Trina le dio un vistazo a los drones que volaban cerca de ella, rodeándole y apuntándole, pero aún sin disparar, solo como advertencia. Después, cuando Hiro estuvo cerca, le miró a él, esperando su movimiento. ¿Te dolió lo que le pasó a Baymax? Ella se mofó, pero rápidamente su expresión se volvió seria y dura. Y solo se trató de un robot. Imagina que hubiera sido la persona que amabas, que debería de ir por ella y aplastarle los pulmones y romperle el cuello, como tú lo hiciste con mi papá. Lo de Ubake no fue personal. Hiro le recordó, pero ella le miró duramente. Pude entender eso con el tiempo. Sin embargo, eso no quitó el dolor y la ira por verte asesinar a mi padre. Sabías que no lo iba a dejar pasar, ¿verdad? Estuviste preparándote con los años, pero bueno. Después algo más se llevó tu atención y entonces te descuidaste. Cosa que yo no hice. Hiro, no solo busco venganza con tu muerte, sino que después de que mueras llevaré a cabo el sueño de mi padre. Ese que ustedes frustraron. Esto es completamente demente, Hiro comentó sin ningún tacto. Trina bufó. Sí, recuerdo que lo llamaron loco, pero resulta que después lo entendí. Sí, Safansokyo ya estaba condenada desde antes y necesitaba un nuevo inicio desde cero. Ahora lo necesitará con más urgencia. Hiro, te escuchaba diciendo que tu propósito era ayudar a la gente de esta ciudad. Pero ahora, por tu culpa, la gente está atomizada. Y la industria tecnología que distinguía a Safansokyo se vio dirigida casi completamente a las almas por culpa de ese mismo temor que se emplaste por años. Mi padre tenía razón. Él pretendía volar toda la ciudad. Es lo que se necesita para el nuevo comienzo y pronto sucederá. ¿De qué está hablando? No puede ser. ¿Sería el despecto, no? Miguel cuestionó, un poco alarmado. Lo sé. Carmi apretó los labios. Al menos en Ubake era un propósito serio. Estuvo obsesionado. La gran catástrofe de 1906 descubrió que Lorene Shinamoto fue responsable y trató de hacer lo mismo. Estuvo cerca de su objetivo, sobre todo cuando Hiro... ¿Qué? ¿Hiro qué? Ubake necesitaba una amplificador de energía, mismo en el que estuvo trabajando desde que fue un adolescente, pero nunca logró estabilizarlo, narró. Hiro creó su propio amplificador de energía y logró estabilizarlo. Ubake no pretendía simplemente robarlo. Trató de convencer a Hiro de unirse a él. No lo logró. De hecho, resultó con él muerto. Reina tiene ahora el amplificador de energía. Puede ser posible. Es brillante, aunque tan loca como su padre. Hizo una pausa, pensando un poco. Aunque dijo que solo llevará a cabo el plan hasta que mate a Hiro. Es decir, si lo mata, creando la nueva catástrofe,
¿No cumpliría de cualquier modo su objetivo de matarle como venganza a la vez que cumple el sueño de su padre? Eso tiene sentido. Entonces... Oh, murmuró al tener otro pensamiento. ¿Qué? No tiene el amplificador. Lo busca Hiro, señaló Carmi. Ella estuvo meses, tal vez años, husmeando en nuestros archivos que le fueron fácil de ingresar. Pero claro que no tenemos nada importante sin resguardar relajosamente. Buscaba información del amplificador de energía, pero no lo obtuvo. Entonces irá directamente a tomarlo. ¿Cómo? ¿Dónde está? Hiro hizo una variación del amplificador de energía para que máquinas más pequeñas lo soportaran, con el propósito de usarlo en sus trajes para que tuviesen energía limitada. Lo logró. Hay un amplificador de energía ahora mismo en el traje de Hiro. Trae puesto. Trina piensa tomarlo de ahí y sabe que solo lo logrará si mata a Hiro. Pero no tiene oportunidad de matarlo, ¿verdad? El pánico invadió a Miguel. No. Ella sola no. Y ella debe también saber eso. Hiro recibió de Carmi información que él mismo ya sospechaba. El objetivo de Trina también residía en obtener el amplificador de energía. Además de matarle, el traje de Baymax había estado destruido diferente. Se alimentaba de la misma batería de Dobor, por ello, ese había seguido teniendo su estación de recarga. Y por lo mismo Trina no hizo caso de que cuando lo destrozó. Sabía que ahí no estaba lo que necesitaba. ¡Dispara! Hiro le dijo a Carmi por los comunicadores, que no hizo caso de inmediato. Por primera vez, el rostro de Trina cambió a uno descolocado cuando notó que los androides iban a dispararle, ya que no hubo tiempo de que los esquivara. También alcanzó a escuchar un jadeo sorprendido por parte de los Big Héroes ante el fuego lanzado y que no se estaba cayendo sobre Trina. Él permaneció en su sitio sin confiarse en que eso sería necesario. La figura del traje encorvado, protegiéndose del ataque, no se incorporaba, pero tampoco terminaba por caer. ¡Dispara a matar! Hiro volvió a hablar por los comunicadores. El cambio de los drones preparándose para la otra modalidad de ataque fue recibida por todos. Esa pequeña pausa llamada observó los daños que habían recibido el traje de Trina. Eran notables, sin embargo, parecía seguir funcional. El casco era el que ya parecía un punto de colapsar, lo que hizo a Hiro sonreír suavemente. Un disparo más y la cabeza de Trina quedaría expuesta. Los ataques que seguirán asegurarían su muerte. Pero entonces el dron que hubo disparado primero fue desviado. Uno de los discos de Gogo había sido lanzado golpeando al dron, desviando el ataque, dirigiendo a Trina, pero no se quedó en ello. Los demás discos fueron lanzados con el mismo propósito. Sorprendido y con enojo, Hiro volteó hacia los autollamados Big Héroes, al mismo tiempo que dirigía los microbots para apretar las manos y pies de Gogo, y pidiéndole moverse y alzar otro ataque. ¿Qué crees que haces? Hiro casi le gruñó. Como respuesta, los otros tres restantes también se volvieron hacia los drones, deshaciéndose de ellos. Algunos cayeron debido a las sustancias espesas que Honey Lemon les arrojó con sus esferas. Otros más prendidos en fuego gracias a Fred. Y el último fue partido a la mitad por el láser de Wasabi. Ambos
lográndolo debido a lo que no fueron catalogados como amenaza. Carajo, sabía que había algo raro en ellos. Escuchó a Carmi maldecir por los comunicadores. Estoy mandando a los androides esta vez. Solo 3 están funcionales, advirtió Hiro. Y también iré yo. Ella le dijo, ¡no! Le dijo con severidad. No salgas de ahí. Pero Hiro, ¡mierda! Ya no escuchó lo demás, tras haber tenido que bloquear con los Nicobots un golpe de Trina a su espalda. Rodeó por completo a Trina con los Nicobots haciendo fuerza para destrozar su armadura y esperaba a que ella por igual, pero los Big Héroes no solo parecían con intenciones de bloquear sus ataques, sino también pelear con él. Mientras Wasabi trataba de ayudar a Gogo a salir de los billetes creados por Microbots, Fred y Honey Lemon fueron directo a Hiro. ¿Qué están haciendo?, les gritó, esquivando los ataques, en el proceso distrayéndose de la tarea amendada a los Microbots. Lo siento, Hiro, pero alguien debe detenerte, Fred le dijo en una pose a la defensiva, listo para atacar de nuevo, y sabemos que no podemos hacerlo sin ayuda. ¿Se aliaron con ella?, Carmi habló. Son increíblemente estúpidos. ¿Cómo hicieron algo tan estúpido?, Hiro les preguntó en un tono bajo y amenazante. Las detendremos, te lo aseguro, pero primero necesitamos su ayuda para detenerte a ti, Honey le dijo con una voz casi angustiada. Tú lo dijiste, no es personal. Gogo se acercó, recién liberada por la distracción de Hiro de hace un momento. Hiro tomó una respiración sabiendo lo que tenía que hacer. Mantuvo a Trina apisonada por los Microbots. El repulsor de cada mano fue apuntada a Gogo y Honey. Dirigió de su armamento hacia Wasabi y Fred. Disparó al mismo tiempo a los 4. Las explosiones surgieron, pero no se detuvo al ver en qué habían resultado. Que ya volvió a centrar su concentración en Trina. Se escuchaba el rugir del traje, finalmente cediendo. Algo cayó en sus pies derecho. Había sido una esfera de Honey Lemon, y ahora la sustancia que había sido se había expandido por el pie y el tobillo, aprisionando esta extremidad en piso. Enseguida hubo otra esfera igual. Ahora está cayendo en su pie izquierdo. Hubo un resplandor. Se trataba de las llamas que lanzaba el traje de Fred. Tuvo que usar algunos de los Microbots para rodearse y protegerse del fuego. Cuando quitó a los Microbots de su vista, se encontró de lleno con la imagen de Wasabi, ya muy cerca, yendo directamente hacia él, con ambos láser de su traje encendidos. Hiro volvió a poner una barrera de Microbots, y está demasiado confiado cuando no la hizo gruesa, y a consecuencia el láser de Wasabi la atravesó con facilidad. Preparó los repulsores, y en el siguiente golpe de Wasabi, para derribar por completo la barrera, Hiro le disparó. Le quedó un corte en el traje, en el lado del antebrazo izquierdo. Cuando Wasabi casi le toca con su láser, dirigió con intensidad medida sus repulsores. Ahora sus pies, solo con el impacto necesario para destrozar la mezcla de sustancias que le había apresado. Sus piernas quedaron libres a tiempo para dar una patada a Fred, que se había acercado demasiado.
Con Fred y Wasabi derivados a distancia, Hiro se volvió hacia Honey Lemon y Gogo. Honey ya le estaba lanzando otras de sus esferas. Hiro la interceptó a tiempo para desviarla en dirección a Gogo, y aunque esta también esquivó aquello, la esfera explotó en el suelo, dejando esparcirse una sustancia pegajosa que la hizo destabilizarse y caer. Vio a Honey queriendo tomar distancia, seguro mientras planeaba algo más o intentaba ayudar a Gogo, pero Hiro no se lo permitiría. Además también observó cómo la mujer andaba con evidente dificultad, herida de una pierna, seguro cuando le disparó con los propulsores. Sondeó lánguidamente, aunque su respiración estaba cansada. Entonces volvió a dispararle con los propulsores. Honey intentó moverse, pero ya no era rápida por la herida. Ella cayó y Hiro no le dio ningún respiro. Volvió a dispararle. Recibió un golpe en el casco. Gogo le lanzaba sus discos con furia. La imagen se distorsionó un poco debido a la fuerza del impacto. Honey había quedado tendida en el suelo y por el grito de dolor que escuchó antes durante uno de los disparos, supo que ahí quedaría por un tiempo. Así que su atención se volvió hacia Gogo para regresarle los golpes. A su derecha ya se acercaba Wasabi, así que Hiro corrió hacia Gogo, a la vez que ahora usaba los repulsores magnéticos para atraer la armadura de Gogo más rápidamente. La usó como escudo ahora a ella en caso de que Wasabi volviera a abalanzarse tan estrepitosamente hacia él. Como la vez anterior, el ataque de Wasabi había ido con fuerza y velocidad, y por lo que no lo pudo frenar del todo. Aprovechando el ataque, que ya no podía ser detenido, Hiro empujó más el cuerpo de Gogo hacia Wasabi para que interceptara el láser más rápido y así asegurara su propia seguridad. Hubo un grito que pronto quedó ahogado, y el ojo brillante salpicó tanto en el traje de Hiro como el de Wasabi. De pronto, el cuerpo de Gogo se sintió más pesado, pero con menos resistencia. Fred gritó a lo lejos el nombre de su amiga. Wasabi quedó quieto y sin palabras. Honey seguía inconsciente o muerta. No estaba seguro. Un poco de conmoción también se coló en Hiro. El láser de Wasabi se apagó y Hiro soltó el cuerpo de Gogo. No hubo resistencia alguna. El cuerpo se desvaneció y hubiera caído sin freno al suelo, de no ser que Wasabi extendió sus brazos para atraparla. Hiro dio un paso atrás, asimilando la escena frente a él y recuperando la concentración. El ojo brillante que vio salpicar y ahora manchaba su traje incluso en el casco era la sangre de Gogo. El láser había atravesado no solo la armadura de la mujer, sino su cuerpo por completo, de pecho a espalda. Hiro prácticamente la había empujado al láser, sin darle tiempo a Wasabi de apagarlo o desviar el ataque. Dio más pasos hacia atrás, sabiendo que ahora debería venir la furia de Wasabi, si es que pronto salía del shock inicial, y por estar pendiente de él, no vio que el ataque en realidad venía del otro costado, cuando un golpe lo mandó varios metros lejos. Trina había salido del confinamiento de microbots, aprovechando las veces que Hiro se desconcentró y los microbots se debilitaron a su alrededor. Quedó con dolor y cansancio cuando su cuerpo golpeó uno de los contenedores.
Eso había dolido, afortunadamente para él. En ese momento los androides habían llegado. 2 se interpusieron en el camino de Trina y otro estaba atacando a Fred. Hiro volteó alarmado, buscando a Wasabi. Lo vio llegar desde el aire, volando con los repulsores, al parecer a alta potencia, para llegar rápidamente hasta donde él había caído. Hiro esta vez acumuló a los Mikobots en una barrera más resistente, pero estaba un tanto desorientado, cada vez más cansado. Incluso quedó sentado en lo que la pared de Microbots cedía. Hiro, ¿cómo te sientes? Kami preguntó a través de los comunicadores. Esperaba que la profunda preocupación no se colara en el tono de su voz. No había dejado de mirar cada pocos segundos hacia la pantalla de otro computador, donde podía ver el estado físico y signos vitales de Hiro, preocupada tanto por el enfrentamiento como por las condiciones débiles en las que Hiro había ido, todavía decomponiéndose del agresivo tratamiento del suero. Cansado, era notorio incluso en su voz. Estoy bien, Gogo está, espero que muerta. Una suave risita se escuchó. No tuve tiempo de escanear su estado, pero por la entusiasta reacción de Wasabi yo creo que quedó viudo. Tenía la imagen y veía la barrera de Microbots y cómo a esta a veces se destabilizaba por la fuerza con la que Wasabi golpeaba con el láser, rompiendo por momentos la unión de los Microbots. Hiro, ¿sí? Iré. No lo harás. Kami, por favor, quédate donde estás. Tú y Miguel no saldrán de ahí por nada, ¿entiendes? Por nada. Hasta que Trina y estos idiotas héroes estén muertos. Suspiró con cansancio. Quédate junto a Miguel. No salgan. No lo hagan. ¿Qué importa qué? No quiero repetirlo. Dime que lo entiendes. Lo entiendo, respondió con trabajo. Hiro. Miguel se había acercado con duda también a hablarle. Kami no sabía qué había pasado con ellos dos antes de que volviera, pero debió ser algo grave para que ahora entre ambos se evitaran, no con enojo, desbordando un orgullo imbécil, sino que parecía más heridos que antes y ahora temerosos, como si mirase o tocase fueran capaces de hacer estallar en pedazos al otro, sino que le pareció del todo raro al parecer de la clara angustia que estaba sintiendo Miguel, mientras veía y escuchaba lo que sucedía en el enfrentamiento. Se había resguardado a no hablar cuando había los comunicadores. El músico solo seguía observando y escuchando, mientras raspaba sus uñas con fuerza y ansiedad sobre cualquier parte de su cuerpo disponible, de no ser por Minimax, que le llamaba la atención. Miguel, hace varios minutos atrás, ya se había sacado sangre y desprendido piel, así que le dio una palmadita en el hombro cuando le escuchó hablarle firmemente a Hiro, alentándolo. Sin embargo, en ese momento algo sucedió. Una de las pantallas hizo un pitido y luego 2 similares consecutivos, mientras marcaba 3 casillas en rojo, avisando que algo malo había sucedido a los androides que mandó. La visión que les daba Hiro se hizo borrosa con un movimiento repentino y brusco. El aliento de ambos se atoró en su garganta. Trina había destruido a los androides. Lo hizo. Hiro no daba crédito a lo que veía. Fred y Trina se habían encargado de ello, pero sabía que en realidad fue a causa de Trina. Fred no tenía el poder para hacerlo.
Hiro lo pensó un poco. La fuerza y resistencia del traje se había mostrado brutal, y aunque Hiro que le había dañado, tal vez fueron algunos sistemas de armas, pero la fuerza seguía. Aquello también le demostraba de que de alguna manera le había tenido consideración. ¿Por qué? No quería destrozar el traje de Hiro por temor a destrozar a su vez el amplificador de energía. Aparentemente, luego de que se deshicieron de los androides, Trina atacó junto con Wasabi para unir ambas fuerzas y así debilitar mucho más los Mikobots. La barrera cedió y de nuevo Fred había lanzado sus llamas. Se movió tan rápido como pudo, pero sin todos los propulsores funcionando. Su velocidad estaba reducida considerablemente. El traje le protegía del fuego, pero quedaba un poco vulnerable ante la falta de visibilidad y desorientación que esto le provocaba. El fuego se disipó rápido, pero ya estaba recibiendo otro golpe monstruoso de parte de Trina. El concreto se levantó ante la fuerza con que cayó debido al golpe, mientras se acercaban de nuevo a él. Hiro observó que Trina pisaba con fuerza intencionalmente los Mikobots que había quedado esparcidos a su paso, rompiéndolos ante la presión del enorme y pesado traje. Juntó de nuevo a los Mikobots, no solo para alejarlos de ella, sino para ocuparlos tanto como podía antes de que algo más sucediera y volviera a quedar desorientado. Los dirigió hacia Wasabi. Este la cercanamente mejorado era un problema para él, así que primero lo clavó al suelo con los Mikobots rodeándole por los pies y piernas y otros más en sus antebrazos, ejerciendo presión para destruir la parte de la armadura encargada del hacer. Intentó lo mismo con nosotros, al menos detenerlos por un momento en el suelo, mientras que el resto de los Mikobots hacía que levantaran dos enormes contenedores. Uno lo arrojó hacia Wasabi y Fred, que había quedado cerca uno del otro, y el restante fue arrojado hacia Trina. Se recargó en el almacén cuando vio que había quedado cerca de él ahora. Necesitaba tomar un respiro profundo. No se había sentido tan cansado antes. Claramente su cuerpo estaba débil. ¡Mierda!, exclamó cuando volvió a alzar la vista. El mismo contenedor que había lanzado a Trina ahora estaba siendo arrojada hacia él. Corrió tan rápido como le era posible, pero no logró esquivarlo del todo. Cayó en un horrible golpe, quedando boca abajo, con su pierna derecha ahora atrapada debajo del contenedor. Gruñó de dolor. «¡Estás herido! ¡Sal de ahí!», escuchó a Carmi decirle con alarma desde los comunicadores. «Estoy en eso», apenas murmuró. Fue con ayuda de los Mikobots que levantó el contenedor lo suficiente para que liberara su pierna. La nanodex y el traje le hubieran servido para hacerlo con su propio cuerpo, pero realmente algo andaba más con su cuerpo. Tal vez había sido demasiado esfuerzo cuando aún no acaba de recuperarse del tratamiento, que además era experimental. Recordando eso, movió un poco el pie herido, esperando sentir algún cambio rápido, un tipo de recuperación o algo, pero no hubo nada. Maldijo de nuevo. ¿El suero no funcionaría en él? Al parecer no. Con dificultad se puso de pie, solo para hacer derivando enseguida de nuevo. Trina lo acorraló en el suelo. Forcejeó con ella, comprobando de que su fuerza se igualaba al de él en conjunto con la nanodex y el traje. El casco de ella había cedido en alguno de los trajes anteriores. Ahora solo tenía el traje del cuello hacia abajo, así que Hiro podía ver claramente sus expresiones llenas de intención asesina. No perdiendo tiempo, y para no darle a Hiro la oportunidad de usarse de nuevo sus repulsores, Trina forzó los guantes del traje. El cogido fue por el traje,
quebrándose, no por algún hueso. Hiro rápidamente revisó en la pantalla del casco, que se mostraba que aún servía. Solo le quedaba un disparo de uno de los compartimentos de armamento de su traje sobre el hombro. Así que eso le apuntó a Trina. Le dio en uno de los brazos, quitándosela de encima con ello. Fred llegó a su lado, ninguno de los otros a la vista. Hiro suspiró con cansancio, levantándose lentamente. Si piensas matarme primero, debes estar consciente de que no serás capaz de retenerla. Después tú solo. Hiro le dijo, sin darle una mirada. Decide quién es más peligroso, al menos por ahora, y elige un lado. Mátate a Gogo. Fred le dijo, con dolor saliendo de su voz. Yo no lo hice. Una sonrisa ladina se deslizó en sus labios profundamente. Fred no era capaz de verla debido a su casco, y aunque sea el caso, no recordó que seas del tipo rencoroso, al menos no en esta situación. Escuchó el gruñido levemente frustrado de Fred, pero enseguida el hombre se colocó a su lado en posición de pelea cuando vio a Trina moverse. Estoy contigo, por ahora, Fred aclaró. Los tres estamos con desventaja, con nuestros trajes jodidos. Me temo que solo tenemos que atacar a corta distancia, al igual que ella. Así que, prepárate. ¿Estás herido? Pie derecho. Entonces, yo iré primero. El lanzallamas en el traje de Fred aún funcionaba, así que este comenzó por ello. Trina se cubrió con los brazos del traje y no detuvo su correr. Hizo a Fred a un lado y siguió su objetivo hasta Hiro, lanzándole un puño justo a la cabeza. Una grieta se formó en el casco, además de otra caída dura. Comenzó a reunir a los microbots, pero Trina comenzó a golpear cada pequeño cúmulo que comenzaba a formar los microbots, no dándoles oportunidad de entrelazarse por completo. Hiro se acercó a golpearla, dirigiendo el golpe a la cabeza, pero ella volvió a bloquearle, y como respuesta, atrapó las propias manos de Hiro y lo levantó del suelo, solo para enseguida azotarlo de nuevo contra él. No conforme con ello, Trina le dio otro puñetazo enseguida. Nuevas grietas se formaron en el casco. Hiro, debo ir. La voz de Carmi, ahora desesperada, resonó en sus oídos por los comunicadores que apenas seguían funcionando. ¡No! Gruñó. Tú debes estar salvo junto con Miguel. Hiro. La voz de Miguel, pequeña y temblorosa, también la escuchó. Déjanos ayudarte, o al menos intenta salir de ahí, por favor. Fred alejó a Trina de él, quedando luchando con ella a una distancia prudente. Hiro se incorporó con trabajo, la cabeza le retumbaba. El neurotransmisor estaba a punto de fallar. No puedo hacer eso. Debo acabar con Trina finalmente. Hiro suspiró. Miguel, prométeme que te quedarás ahí, ¿sí? No dejes que Carmi tampoco salga, ¿de acuerdo? Pero no quiero que algo les pase. No me hagan eso. La honestidad y dolor se coló en su tono de voz. A veces me levanto con ganas de no estropear más las cosas ni a las personas que me importan, así que háganlo por mí, por favor. No ves así. Suena como si... La voz de Miguel se quebró a media oración. No te angusties. Te prometí volver, ¿no? Apretó los labios cuando vio a Fred salir volando por un golpe contundente de Trina. El tipo ni siquiera intentó frenar la caída, porque seguro ya no podía
Trina le dirigió casi una mirada salina antes de correr nuevamente hacia él. Bloqueó el primer golpe, ambos quedando otra vez en una especie de forcejeo. Tenemos cosas que resolver, así que cuento con que vuelvas. Miguel le dijo, todavía la voz notablemente temblorosa. Sabes que eres todo lo que tengo, eres lo que quiero. Y te amo mucho, ¿lo sabes? Te amo mucho también, respondió mientras seguía bloqueando y respondiendo a los golpes de Trina. Un golpe más a su casco. Cayó de espaldas, apretando los párpados. Cuando su cuerpo tocó el piso y cuando volvió a abrir los párpados, se sorprendió de ver casi la mitad de la placa frontal destrozada. Sintió algo húmedo y caliente correr desde su ceja hasta sus párpados. Entonces hubo un pichazo de dolor en la misma área. Hiro, no estás sanando. Angustiada, Carmi hizo la observación, algo que ya había notado desde la pierna herida, pero ahora quedaba más evidente. Lo siento. Sabía por qué se disculpaba. La falla del suero, pero no era su culpa. Ambos sabían que todavía estaba en base experimental. Fue Hiro quien insistió en probarla en él con urgencia. Pateó a Trina fuertemente, arrojándola unos pocos metros lejos. Respiró agitadamente. Miguel, ¿sigues ahí? Cariño, sí, aquí estoy. Todo su cuerpo dolía, no solo las heridas, y sentía el pecho arder por todo el esfuerzo que llevaba haciendo desde que comenzó esto. Perdóname por lo de los últimos meses. Yo no sé por qué te traté así. No fue justo. Avanzó unos pasos. El pie cada vez era más incómodo. Lo de la última noche donde nos vimos, sé que no tiene perdón. Pero eso no era lo que quería que pasara. Nunca podía imaginarme hacerte tanto daño de esa forma. Un nudo se formó en su garganta, intensificado cuando su cuerpo volvió a caer cuando Trina lo derribó. Los golpes no se hicieron esperar, aunque él intentaba bloquear todos, pero no siempre lo lograba. Yo lo provoqué, Hiro. No tienes por qué pedir perdón. Yo fui quien te lastimó. Yo te llevé hasta ahí. Yo apenas podía escuchar claramente las palabras de Miguel, pues los comunicadores del traje estaban fallando. Lo siento tanto, amor. Te prometí que nos sostendríamos uno al otro siempre y fallé. Pero te prometo que cuando regreses, desde esta noche intentaré hacerlo mejor. Solo, por favor, vuelve. Sus pestañas estaban empapadas en sangre. Podía sentir que tenía varias costillas rotas y tal vez hasta alguna de sus piernas estaba rota porque dolía una mierda. Se concentró tanto como pudo, esperando que el neurotransmisor aún funcionara lo suficiente. Jadeó por aire. Sintió el ardor por las piernas, pero finalmente pudo respirar un poco mejor cuando, con ayuda de los microbots, se quitó a Trina de encima. La detuvo en el suelo con ayuda de los mismos, y con otro grupo de microbots volvió a tomar uno de los enormes contenedores. Esta vez lo arrojó rotundamente contra Trina, alzándolo un par de veces más y dejándoselo caer solo para asegurarse. Estaba mareado, débil, todo le dolía. El aliento cada vez más era más difícil de mantener y su mirada estaba demasiado borrosa. Lo poco
que se había incorporado volvió a caer. Lo último que alcanzó a ver fue el rostro magullado de Wasabi cuando se cernió sobre él. El silencio en el laboratorio se sentía pesado. Habían perdido comunicación con Hiro. La imagen la habían perdido desde mucho antes. Miguel había estado llamándole todavía con insistencia, ya hecho una maraña de sollozos y gruesas lágrimas corriendo por su rostro, cara que no recibían respuesta. Después solo quedaron observando la pantalla que les mostraba el estado físico y signos vitales de Hiro, las heridas, contusiones, la respiración difícil, los latidos cada vez más débiles. Miguel había quedado tan frío en su lugar viendo lo que la pantalla aquella le mostraba. No pudieron asimilarlo, no queriendo creerlo, y ni siquiera había notado que Carmí se había colocado la armadura hasta que escuchó el ruido mecánico y los pesados pasos. «Tengo que ir, no importa qué diga él», ella dijo apresuradamente, notándose demasiado nerviosa. Miguel estaba por asentirle cuando aquella pantalla volvió a llamar su atención. Cuando un pitido continuo se escuchó, casi se sintió como eco, y sintieron que sus propios corazones también se detenían, justo como la pantalla les mostraba. Había ocurrido con él de Hiro. No, esto no puede ser. Carmí se acercó, como si todavía hubiera un error que descubrir. Miguel se recargó en la mesa detrás de él. El pecho le dolía. Las lágrimas volvieron a brotar conscientemente. No tampoco, no podía creerlo. Estaba de acuerdo con Carmí. Eso no podía ser. Hiro no debería estar. Minimax. La voz apenas le salió y hasta se escuchó ajeno a sus propios oídos. Escanea a Hiro. Infórmanos de su estado. El pequeño robot hizo una pausa mientras hacía lo que le pedían. Lo localicé por el comunicado del traje. No pude encontrar signos vitales, Minimax informó. El silencio volvió a insertarse. En un movimiento casi mecánico, Carmí volvió a moverse con intenciones de salir de ahí, todavía muy confundida. Ahora debía ir por el cuerpo de Hiro. ¡Mátalos! La voz extrañamente tensa de Miguel le detuvo. ¿Qué? Algunos de los Big Héroes quedaron. ¡Mátalos! Miguel, ¡mátalos! El grito fue tal que ella estuvo segura de que debió lastimar su garganta. Miguel levantó el rostro. Sus lágrimas continuaban empapando su rostro. Sus dientes estaban apretados con furia. Ambos puños los apretaba dolorosamente. Apenas parecía capaz de sostenerse por otro momento. ¡Minimax! Carmí susurró. Miguel sintió un pinchazo. Sabía lo que significaba, pero antes de que el tranquilizante tuviera efecto, se acercó a Carmí cara a cara. Volvió a gritarle lo que quería. ¡Mátalos! Si no lo haces, te juro que... Se tambaleó un poco, sosteniéndose torpemente de ella. Hazlo. Yo lo... Apenas lo sostuvo antes de que se desvaneciera por completo. Dejó a Miguel recargado en uno de los bancos y ya no tardó más en salir. Lo primero que percibió al despertar
fue un fuerte dolor de cabeza. Lo segundo que estaba en el dormitorio y la luz entraba por el ventanal, por lo que debía ser ya de día. Había dormido con su ropa. Solo sus botas estaban fuera. Llevó sus manos a tallar sus ojos, que se sentían increíblemente irritados. Entonces sus brazos estuvieron a la vista mostrando rasguños que claramente se había provocado a sí mismo. La garganta estaba seca. Se incorporó. Minimax estaba frente a él, atento, ya con una píldora y un vaso de agua esperándole. Sus ideas se sentían confusas. No podía recordar cómo llegó al dormitorio anoche. Había estado con Carmi en el laboratorio. Era tarde. El pecho le dolió a recordar todo. Con prisa se puso de pie, cayéndose enseguida, porque el mareo y dolor de cabeza eran considerables. Minimax corrió a su lado, pero lo ignoró. Tardó en poder volver a levantarse. Escuchó pasos acercarse, y cuando vio la perilla de la puerta girar, casi se arrastró hasta ella. Giro, giro, giro. Solo podía pensar. Seguro se trataba de él. Le diría que todo fue una de esas horribles pesadillas que suele tener, que todo había resultado bien, que estaba ahí para comenzar a hacer las cosas mejor con él, que todo estaría bien. La puerta se abrió, miró hacia arriba y se encontró con Carmi. Ella vestía un vestido negro que la llevaba hasta la mitad de las pantorrillas, con zapatos bajos esta vez, y aunque podía parecer tan elegante como siempre, su rostro tenía una expresión con la que Miguel no estaba nada familiarizado. Carmi estaba triste. El rastro de un llanto se apreciaba en sus ojos y enrojecimiento de la punta de su nariz, y su expresión lamentable solo se intensificó cuando sus ojos se cruzaron con los de Miguel. Se colocó en cuclillas para estar a la altura del moreno que seguía en el suelo. «Lo siento», fueron sus palabras dichas en un murmuro doloroso. ¡No! Miguel gritó de dolor, un dolor que venía del corazón que sentía estrangulándose en su pecho. Aplastó pedazos de la alfombra cuando sus manos se hicieron puños en ella. Su frente cayó, también ella, mientras no podía calmar los gritos de dolor, los sollozos y las amargas lágrimas que no habían dejado descansar sus ojos desde la noche anterior. A su lado, Carmi se perdió en sus propios sollozos, pero no pudo escucharla. Demasiado sumergido en el enorme vacío que sentía se formaba en su pecho. Continuará.